Buenas tardes, estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a todos esos despiertos en la palabra de Dios que buscan día a día en esos tesoros escondidos. Pastor, ¿podemos orar con estas bellas personas? Claro que sí, ¿verdad? Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por estar presentes aquí en tu programa, El Cafetín, 100% apologético. Unge nuestros labios, que no sean palabras nuestras, sino que nosotros podamos comunicar las buenas palabras tuyas, las buenas enseñanzas de ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, pastor, estamos en nuestro cafetín número 101. Le damos gracias a Dios y a ustedes que abren las puertas de sus hogares para que esta palabra entre, ¿verdad? Y ustedes puedan esparcir o la puedan dar a otras personas, seres queridos, familiares, etcétera. Y bueno, pastor, a lo que vinimos, ¿verdad? El tema de hoy es un tema muy importante, ¿verdad? Y dice así: ¿qué estudia la neumatología? Pastor, ¿por qué este tema? Bueno, este tema es uno de los temas más importantes porque es como la columna vertebral, ¿verdad? Para nosotros poder hablar o estudiar lo que significa todo lo relacionado con el Espíritu Santo, porque hoy en día tenemos una gran desinformación del Espíritu Santo y nos han enseñado de muchas maneras, sobre todo falsas doctrinas, cultos y iglesias diluidas o evangelios diluidos. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos diligentemente a qué trata este tema de la neumatología, que es muy importante, que es una materia que se estudia en los seminarios, en las universidades, para el estudio del Espíritu Santo. Exactamente. Y bueno, para aquellos que nos están viendo, es muy importante saber el significado tanto etimológicamente, pastor. ¿Cuál es ese significado etimológico? Bueno, el significado etimológico de la palabra neuma quiere decir soplo, aliento, algo que no se puede ver, ¿verdad? Aire también se le puede describir, pero más como algo como fantasma o espíritu se puede decir etimológicamente. Es una palabra griega, ¿verdad? Que se usa hasta la actualidad en muchas formas. Ok, pastor. ¿Y cuál es el significado teológicamente hablando, pastor? Bueno, el significado teológicamente me gusta mucho porque es aliento de Dios, soplo de Dios, espíritu de Dios y aire de Dios, lo puede decir la palabra de Dios, o Espíritu Santo. Estamos hablando del Espíritu Santo cuando estamos usando esa palabra en griego. Wow, pastor. ¿Y qué otras palabras están relacionadas con la neumatología, pastor? Bueno, la neumatología se usa sin la letra P, por ejemplo, en la medicina para neumonía, neumatología que estudia los pulmones, también para neumático, que es en la cámara que lleva adentro una llanta o una goma, como le dicen en otros países, ¿va? Porque le dicen de diferentes formas. Entonces, neuma quiere decir algo que puede encerrar el aire, algo que, por ejemplo, un vaso que tiene algo de aire adentro, cuando usted lo sella, tiene algo adentro, entonces eso de adentro se le llama neuma, como cuando el Espíritu Santo nos sella, dice Efesios 1:3, somos sellados, entonces el neuma se queda sellado, no puede salir ni escaparse de ahí. Exacto. Es muy importante que aprendamos esa palabra, ¿verdad? Neuma. Ok, pastor. Ahora, una pregunta aquí haciendo una pausa, pastor. ¿Cómo se puede estudiar algo espiritual? Claro que sí, se puede estudiar lo espiritual diligentemente, siempre y cuando nosotros lo hagamos sistemáticamente y lo hagamos a conciencia, ¿va? También la palabra neuma, se me olvidó, también se describe como pulmón en la medicina. Esa palabra neuma se usa en la biología, en la medicina, pero mayormente teológicamente o para cosas divinas. Ok, o sea, la palabra de Dios La palabra de Dios. estudia el neuma.
Es muy importante saber esto porque muchas Es personas... una materia en la universidad, pero desgraciadamente hoy en día en los seminarios nuevos no tienen esa materia. Yo estaba viendo las materias que estaban promocionando un seminario, no tienen esa materia y es una de las materias básicas. Hay bueno que usted va a la primaria, a la secundaria y no tuvo matemáticas. O sea, neumatología es una de las materias más importantes en la teología para un seminario, para una carrera teológica, porque te enseña las bases, el principio de la función que hace el Espíritu Santo dentro del creyente. Y es un tema muy importante, pastor, porque estamos viendo un desorden en las Y iglesias. desconocidos porque creen que el Espíritu Santo es esto, el Espíritu Santo es lo otro. En Exacto. primera, la Biblia nunca dice que tú pidas al Espíritu Santo, en la Biblia nunca menciona que tú ores al Espíritu Santo, en la Biblia nunca menciona que tú le cantes al Espíritu Santo como vemos hoy en día. Entonces, por eso es muy necesario que tú estudies neumatología para que sepas las funciones del Espíritu Santo. Eso no me lo esperaba. Y por eso estamos haciendo este video, porque hay mucha desinformación acerca de este tema. Y lo más importante, muchas personas son engañadas, ¿verdad? En las iglesias. ¿Por qué? Porque no saben este tema. ¡Ay, qué fácil! Y por eso estamos haciendo este tema aquí en tu programa, El Cafetín. Pastor, ¿cómo se divide la neumatología? Bueno, la neumatología teológicamente tiene 3 ramas principales para su estudio. El número 1, el Espíritu nos va a hablar todo acerca de Jesús, pero para su iglesia. Número 2, nos va a dar una seguridad, pero esa seguridad nos la da a través de que nosotros podemos ayudar a vencer cualquier debilidad en cada uno de nosotros. Y tercero, nos enseña la posición ante Dios. El Espíritu Santo nos revela la posición que nosotros somos pecadores delante de Dios. Wow, tremendo, tremendo esto, porque es importante saber estas Esas cosas. son las 3 ramas principales y mucha gente las desconoce. Claro que sí, ¿verdad? Si usted vive en las áreas cercanas, aquí en la comunidad de Clarksville, Tennessee, los invitamos a que usted pueda participar en algunos de nuestros servicios los miércoles a las 7, que tenemos estudio profundo de la palabra de Dios a nivel universitario, clases completamente de teología gratis y nuestro servicio general el domingo a las 11 de la mañana. Pero también les pedimos que usted ore, que nos ayude a orar con su ferviente oración por este ministerio, para que esta palabra de vida, esta palabra de gloria, esta sana doctrina se pueda regar en muchos lugares en la faz de la tierra. No les pedimos ofrendas monetarias, nos importa más la espiritualidad, rescatar almas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. O sea, hay más ramas, pero estas son las 3 principales. Bueno, en todo el estudio de la neumatología se divide en estas 3 ramas. Ok. Y de esas 3 ramas ya se estudian diferentes cosas. Oh, perfecto. Como 3 tomos, a de cuenta, o 3 áreas principales para estudiar. Ok, pastor, vamos a estudiar la primera, ¿verdad? Que nos puede hablar de la primera rama, pastor, que nos guiará a las palabras de Jesucristo para su iglesia. Claro, el Espíritu Santo te va a guiar a las palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. Repito, para su iglesia. Como dice Juan 8:32, el Espíritu os guiará a toda verdad, ¿verdad? Porque mucha gente puede decir, bueno, pues el Espíritu Santo me está guiando lo que Jesús dijo aquí, Jesús dijo acá. Bueno, Jesús vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel y predicó y profetizó de el reino de Dios como el reino del cielo. Son 2 cosas muy distintas, ¿verdad? El reino de Dios es el reino espiritual, ¿verdad? Porque dicen Romanos que el reino de Dios no es bebida ni comida. Y el reino del cielo es físicamente cuando Él se va a sentar en el trono, que lo rechazaron, y por eso se va a sentar hasta ahora, hasta el milenio, y va a haber un gobierno, ¿verdad? Y va a gobernar a todas las naciones. Entonces, el Espíritu Santo te guía a toda verdad teológica para la Biblia, o sea, te ayuda a trazar bien la palabra de Dios para que tú entiendas todo lo que Jesús dejó para la iglesia. ¿Cómo lo dejó? A través del apóstol Pablo. Todo lo que el apóstol Pablo
nos dice, porque se lo dijo Jesús, dice, sed seguidores de mí como yo soy seguidor de Cristo. Exactamente. Y de ahí es que tenemos que estudiar la palabra de Dios, la iglesia. Las cosas para la iglesia están de Romanos a Filemón, pastor. Claro, bueno, el corazón de la doctrina para la iglesia se encuentra de Romanos a Filemón, pero este es un punto muy importante, porque si tú ves a una persona que no traza bien la palabra de Dios, que la mezcla, que la contamina, que la diluye, que mete las cosas del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, que la revuelve, pues Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? obviamente no tiene al Espíritu Santo, porque esa es la función del Espíritu Santo, guiarte a la doctrina correcta, y guiarte a la doctrina de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia, lo que llamamos la sana doctrina, que se Exactamente. encuentra ubicada el corazón de Romanos a Filemón, porque dice Romanos 11:13 que Pablo, el apóstol Pablo, es apóstol de los gentiles. Exactamente. Y mucha gente no entiende esto, pastor. Mucha gente cuando uno les habla por amor y los corrige, digámoslo así, diciéndole, no, mira, esto es así, este está en tal tiempo, esto está en este tiempo, se molestan cuando los corrige y entonces cuando la palabra dice que nosotros, la palabra de Dios está para exhortar, redarguir, o sea, es importante saber estas cosas, no uno no se lo dice por maldad, sino se lo dice o porque uno se la sabe mal, no, uno se lo dice por amor a que entienda cómo es correctamente. Bueno, por eso es tan importante estudiar en la nematología. Si tú vas a una universidad, a una clase de nematología y ves que tú no eres guiado a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia, para la sana doctrina, pues es obvio que no tienes al Espíritu Santo. Exactamente, y es un punto muy importante porque muchas personas ni siquiera sabían de este tema, pastor. Y Claro. ahí me incluyo yo también, yo me incluyo ahí porque yo ni lo sabía hace mucho tiempo atrás, pero gracias a Dios he podido estudiar con el pastor Carlos esto y gracias a Dios que Dios, ¿verdad? Me abrió los ojos en este punto también. Pastor, ¿nos podía hablar ahora de la segunda rama de la neumatología, que dice la seguridad interior? Bueno, la seguridad interior solamente te la puede dar Dios, ¿va? El príncipe de paz entra a ti y te da una seguridad no solo de tu salvación, te da una seguridad para que tú empieces a vencer tus debilidades. El Espíritu Santo te ayuda a vencer toda debilidad. El Espíritu Santo no la va a vencer por ti, te va a ayudar. Vas a dejar de fumar, de tomar, de ser mujeriego, parrandero, jugador. Ya sabes, ¿no? Ajá. Entonces te va a ayudar, ¿verdad? Entonces en un momento determinado, mucha gente no se explica el poder de Dios cuando tú tienes al Espíritu Santo. No es que tú te abstengas de tomar alcohol o de hacer drogas. El Espíritu Santo es tan poderoso dentro de ti que tú ya no las quieres, que ya no te gustan, que ya no te llaman la atención. Entonces esa ayuda te da una seguridad porque tú dices, caramba, yo no pude dejar de tomar en 40, 30 años y ahora que quería el evangelio hubo un poder en mí que dejé todo. Entonces puedes dejar de ser mujeriego, puedes dejar de hacer muchas cosas con el poder de Dios porque Él te va a socorrer, Él te va a ayudar. Él lo prometió que nos iba a ayudar a vencer no solamente para llegar al cielo, sino a vencer todos los malos hábitos para nosotros poder ser luz en medio de las tinieblas. Ok, pero pastor, también esta seguridad interior implica que yo estoy seguro de que si muero voy al cielo. Claro, claro, y de la seguridad eterna, claro. Por eso mucha gente no entiende el concepto de, ay, la salvación se pierde. Bueno, si alguien me dice la salvación se pierde, pues yo digo, ¿dónde estás, Espíritu Santo? ¿Dónde estás? No te veo yo adentro de esa persona, porque esa es una de las tres puntos más importantes que el Espíritu Santo hace en el creyente. Entonces, si la persona está insegura de lo más preciado que ha hecho Dios, dar su propia vida para hacer la salvación, si tú dudas de eso, ¿cómo tú crees que vas a ser salvo si la salvación es por fe? Creo que no estás entendiendo el mensaje. Exacto. Fe en lo que hizo Jesús en la Claro. cruz. Increíble. Pastor, esto es importante porque hay dos cosas, yo voy a mencionar dos ejemplos, ¿verdad? De que la salvación no se pierde. La número uno es, un gusanito se transforma en mariposa,
¿verdad? Que vemos que Pablo dice transformados, pero esa palabra transformados que usa Pablo es metamorfosis. Cuando hay una metamorfosis de un gusanito a una mariposa no se puede volver a ser gusanito, ¿verdad? Claro, así se les explicaba a los niños en las escuelas sanas, hace muchos años en las escuelas dominicales, que ahora ya no, ahora ya te hablan de los dos animales del arca de Noé y no salen de esa. Exacto. Y la otro ejemplo de que la salvación no se pierde es que cuando te circuncidas, ¿verdad? No te puedes volver a ser incircunciso porque te quitan ese pedazo de carne y eso nunca va, o sea, eso no va a ser que te lo vuelvan a poner. Entonces, cuando Dios hace la circuncisión, ¿verdad? Ya no hay vuelta atrás. Se refiere a la circuncisión espiritual, exacto. Para los televidentes sepan Sí, de qué está hablando. Exacto, es la circuncisión espiritual de nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, ¿verdad? Y también nuestro cuerpo, porque también hay que cuidar el cuerpo mientras estemos acá. Entonces, esos son los dos ejemplos que quería dar para que vean que la salvación no se pierde. Ahora, pastor, ¿nos podría explicar la tercera, que vendría siendo que nos enseña nuestra condición delante de Dios? Para aquellos que nos están viendo por primera o segunda vez, ¿verdad? Estas son nuestras plataformas. Abajo tienen los hashtags para que nos puedan ubicar mucho más fácil, ¿verdad? Denle like para que estos algoritmos puedan ir a otras personas. Y, por supuesto, suscríbanse si no lo han hecho. Y denle a la campanita. Bueno, cuando el Espíritu Santo está dentro del creyente, que te guía a las sanas palabras de la iglesia, que te ayuda a vencer toda debilidad, que te da esa seguridad. La tercera, te hace ver tu posición ante Dios, te hace ver tu posición ante Dios, te da el orden correcto de Dios, que tú eres un pecador, que eres un trapo de inmundicia, que tú vamos a siguiendo siendo pecadores hasta que Él nos transforme este cuerpo que tenemos mortal y nos dé un cuerpo glorioso. Entonces, como usted ve, hay muchas personas que son santurrones, que ya están muchos años en la iglesia. Conocimos una disque hermana, vamos a hacer comillas, que nos decía que ella nació en la cuna de Moisés, que no pecaba, imagínense. Entonces, ¿cómo? Entonces dice, pues ya pecó porque es mentirosa, dice en la Biblia, que si dices que no has pecado, eres mentiroso. Entonces, te hace reconocer que tú eres un vil pecador, y un vil pecador necesita un gran salvador. Por eso, un verdadero hijo de Dios, aquel que es sellado con el Espíritu Santo, tú tienes sed de ese gran salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Ok, pastor. También esto tiene que ver, pastor, con lo que es la rebeldía. O sea, hay cristianos, vamos a ponerlo así entre comillas, que se saben, han hecho sus estudios, todas sus cosas, según la iglesia o según la denominación o según las cosas estas, pero son rebeldes en unas áreas. O sea, estas personas que son rebeldes no tienen entonces esa condición ante Dios. De ejemplo, no pueden haber pastoras y dicen, no, que yo soy pastor, yo sí, porque... Muchas veces nosotros no somos nadie para juzgar quién tiene el Espíritu Santo o no, pero podemos nosotros discernir. Dios nos da ese don de discernimiento a los que son sus hijos. Es parte del Espíritu Santo que Él te da cuando te vas llenando con las Sagradas Escrituras, te vas llenando con la palabra de Dios y tú te das cuenta realmente de una persona si realmente esa persona es de Cristo. No, ¿cómo? No por las obras que haga, no por las acciones que haga, no porque Él ama a todo el mundo, no porque Él ama el perdido, porque muchos religiosos lo pueden hacer, sino no solamente por sus acciones, sino lo que enseña y predica. Eso es muy importante, porque aquel que enseña y predica y hace lo correcto, esa persona es de Dios. Exactamente. Y la otra cosa que quería decirle ahí es
que nosotros tenemos que buscar todos los días al Señor y arrepentirnos de nuestros pecados diariamente, pastor. Claro, cuando tú ves tu condición como pecador, tienes necesidad de confesar tus pecados, como dice, ¿verdad? En 1 Juan 1:9, que Él es fiel y justo para perdonarnos, porque tienes esa necesidad de que no se interfiera tu comunión con Él, que seguir pidiendo perdón por tus pecados para que nos limpie de toda maldad y nos renueve. No quiere decir que perdamos nuestra salvación, no, nada de eso, pero podemos perder nuestra comunión. Por el pecado puede estorbar. Entonces, aquel que tiene el Espíritu Santo tiene esa gran necesidad de que está orando siempre pidiendo perdón a su Señor. Ok, entonces agarren esa perla ahí. Es muy importante esto porque nadie es más que nadie, nadie es menos que nadie. Entonces, todos somos iguales para los ojos de Dios, ¿verdad? Y solamente aquellos, ¿verdad? Que por eso es que dice la palabra que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Correcto, pastor. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque si tú tienes un corazón sencillo, ¿verdad? Te vas a arrepentir. Todos cometemos errores, todos. Yo soy padre, tengo 4 hijas, mi esposa, y yo en mi hogar, ¿verdad? Uno pone la balanza, ok, es un hogar cristiano, pero a veces uno se pone molesto por una acción que hace su hija o viceversa, pues ella se pone molesta a veces conmigo por una acción que yo hice, pero no somos perfectos, pero en ese amor buscando la palabra de Dios, ahí viene una armonía, lo que se haría lo que se llama la armonía, porque no somos perfectos. Cuando yo llego y digo a mi esposa, perdóname porque hice esto, o mi esposa me dice, papi, perdóname porque hice esto, o las niñas, o viceversa. Eso es lo que quiere Dios, ¿verdad, pastor? Bueno, Dios no quiere que viniera a cumplir el propósito de Él, no el nuestro, pero nuestro comportamiento va de decir mucho, va a eso se le llama testimonio, lo que las personas piensan de usted. Exactamente. Y lo más importante, para cerrar ya, porque ya aquí viene, ¿qué es lo más importante para estudiar las funciones o ramos del Espíritu Santo, pastor? Bueno, lo más importante que nosotros tenemos que hacer es estudiarlas diligentemente, que nosotros saber qué realmente son las funciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, Dios dentro de nosotros, cómo ese Emmanuel trabaja dentro de nosotros. No es una persona diferente, no es otro, no es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, es el mismo Dios, es el mismo aliento que porque estábamos muertos lo recibimos de nuevo y ese espíritu ya no nos pertenece. Eso se le llama la posición adquirida. En 1 Corintios capítulo 6, los últimos versículos nos dice que el cuerpo y el espíritu no son nuestros, pero ahora son nuestros porque estamos unidos, como usted dijo, estamos amalgados, tenemos una transformación donde ya estamos amalgamos con Cristo y Él es la cabeza del cuerpo. Ok, pastor. Entonces, ¿cómo podemos tener a este Espíritu Santo dentro de uno? El Espíritu Santo, el Espíritu de gloria, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jesús, es el mismo. ¿Cómo obtenerlo? ¿Cómo tenerlo? Como dice Efesios 1:13, por creyendo a la verdad, al Evangelio de nuestra salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo. El Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dice que Él se puso en nuestro lugar porque los que deberíamos haber sido crucificados éramos usted y yo en la cruz y Él tomó nuestro lugar para derramar su vida, su preciosa sangre. Y dice la Biblia que tenemos que tener fe en esa sangre, en esa expiación de sangre, en ese sacrificio para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees en este momento de todo corazón lo que Jesús hizo en la cruz, habrá un poder sobrenatural dentro de ti, donde, como dice Juan 8:32, el Espíritu te va a guiar a toda verdad y vas a saber esas 3 condiciones del Espíritu Santo, que vas a hablar las palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia, que vas a poder vencer toda debilidad, porque vas a tener esa seguridad eterna dentro de ti y sobre todo sabrás tu condición ante el Señor mientras estemos en este cuerpo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: Amén, amén. que Dios los bendiga. Y pasa la voz, recuerda.